Ya, estamos grabando. Ahora vamos a compartir pantalla. Ok. Muy bien. La última vez habíamos formulado, ¿cierto? La ley de Gauss. ¿Sí? Entonces, a modo de repaso, muy rápido, nosotros teníamos que el campo gravitacional, ¿cierto? El vector era algo así como menos g por la integral, ¿cierto? De ρ, ¿cierto? Esto es ρ de r', ¿sí? Por dB, por el elemento de volumen de la distribución, y esto dividido por r menos r', al cubo, ¿cierto? Por r menos r'. Entonces, si ustedes recuerdan, esta integración no es fácil, ¿ya? De hecho, hicimos algunos ejemplos en clase, yo di otros de tareas, ¿cierto? Que era el caso del anillo, y la verdad que no es tan simple, ¿ya? De hecho, los casos que nosotros hicimos eran los más sencillos. La mayoría de los otros casos son más difíciles de hacer, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque aquí hay un vector, ¿ya? Entonces, ustedes saben que los vectores tienen tres componentes, los vectores. Entonces, aquí hay tres componentes pegadas, ¿no? O sea, al hacer el r menos r', uno tiene una componente i, una j y una k, ¿no? Entonces tiene que hacer tres integrales en el fondo, ¿no? Y por supuesto que, por ejemplo, en el caso del anillo que ustedes hicieron en la prueba, pues la simetría, ¿cierto? Habían dos integrales que eran cero, ¿sí? Por la simetría, digamos, axial que tiene el anillo, ¿no? Y solamente había que hacer una integral, y tampoco era difícil, era una integral muy simple. Pero en general, por ejemplo, si yo quisiera calcular, y esto es lo que nos importa a nosotros para efecto de agujero negro, es calcular el campo fuera de una esfera. Esta esfera podría ser un planeta o una estrella que implosiona, se achica por su propia gravedad y podría llegar a convertirse en un agujero negro. Eso es nuestro objetivo. Por lo tanto, nosotros estamos particularmente interesados en calcular el campo, este campo, ¿cierto?, fuera de una distribución esférica, de masa. Incluso si esta distribución fuera homogénea, ¿no? Cosa que en la vida real sabemos que los planetas no son esferas homogéneas, ¿cierto? Tienen lugares más densos, otros menos densos. La Tierra, por ejemplo, tiene mar, ¿cierto? Tiene agua, digamos, tiene dentro líquido derretido, ¿cierto? Dentro de la Tierra es caliente, entonces hay líquido derretido ahí, ¿cierto? Y por ende, como ese líquido está girando, genera un campo magnético, ¿cierto? Etcétera. O sea, la Tierra no es en absoluto una esfera perfecta, ¿no?, en el sentido que es homogénea, ¿no? Pero uno, para efectos de para estudiarla como estrella, ¿cierto? Como un posible candidato a agujero negro, uno puede pensar que es un cuerpo homogéneo, ¿no? Con densidad. Homogéneo quiero decir con densidad constante, ¿no? Con densidad de materia. Eso es lo que vamos a hacer en adelante. A menos que yo diga lo contrario, vamos a siempre pensar que tenemos cuerpos esféricos homogéneos. ¿Bien? Entonces, ¿cuál es el problema aquí? El problema es que uno puede resolver este problema, uno puede encontrar este campo fuera de la distribución, pero hay una dificultad. El vector r y el vector r' no son fáciles de escribir. Se puede hacer, claro, se puede hacer, pero es laborioso, ¿ya? Tener que escribir el r, y sobre todo ahora que si tú quieres resolver este problema hacia la antigua, tendrías que usar coordenadas esféricas, ¿no? Tendrías que dar una coordenada ρ esférica, qué sé yo, y escribir este en coordenada esférica y este también, y eso no es tarea fácil. De hecho, se tiene que usar el teorema del seno, el teorema del coseno, es una pega más o menos laboriosa, ¿ya? Sin embargo, el resultado final es muy sencillo, ¿sí? Es muy sencillo. Entonces, lo que yo quiero mostrar hoy es que nosotros
usando el teorema de Gauss, que aprendimos en la clase pasada, no tenemos que pasar por esta integral, ¿no? Nos ahorramos integral. ¿Sí? Nos ahorramos integral. Ahora, les paso el dato. Si no se acuerdan, yo ya conozco la respuesta. ¿Ya? Yo ya sé que el campo fuera de una esfera, esto está en los apuntes, tiene la forma, digamos, menos G por M, ¿sí? Partido por R cuadrado. Con un vector aquí unitario, radial, R-tongo, ¿no? O sea, yo ya sé que este campo, si yo me pongo en este punto, yo ya sé que este campo tira para acá y tiene este valor. ¿Sí? Están los apuntes. ¿Sí? De hecho, está aquí los apuntes. Aquí, usted revisa, está calculado. ¿No? O sea, yo ya conozco la respuesta, digamos. Este. ¿Sí? Bueno, este es el caso de cerca de la Tierra. Este es un caso particular cuando el R es el radio de la Tierra, pero en general, para cualquier radio, este. ¿Sí? En general, para cualquier radio, es este. ¿Ya? La masa G por la masa del planeta partido por R cuadrado. Fíjese que aquí el signo menos no aparece porque estoy considerando el módulo. ¿Ya? Entonces, el signo menos lo único que te dice es que el campo va hacia el centro. O sea, es, digamos, es radial, ¿no? Y jala el cuerpo hacia el centro. ¿Sí? Hacia el centro. Eso te dice el signo menos, nada más. ¿Bien? Entonces ahora vamos a mostrar que con la ley de Gauss, ¿dónde está aquí? Con la ley de Gauss podemos llegar al mismo resultado, este que ya conocemos, ¿sí? Sin hacer esa integral. ¿Ya? Entonces, ojalá ustedes lo hayan revisado en los apuntes, yo expliqué eso paso a paso, ahora lo voy a explicar de nuevo, pero ojalá que ustedes lo hayan digerido un poquito, ¿bien? Entonces, aquí está el punto P donde yo quiero evaluar el campo. Y este P está a una distancia R, digamos, obviamente tomado desde el centro de la esfera donde está nuestro origen de coordenadas. ¿Sí? Nosotros tomamos un sistema de coordenadas cuyo origen está aquí, en el centro de la esfera, por conveniencia, ¿no? Pude haber elegido el origen donde yo quiera y voy a llegar al mismo resultado, pero mi intuición, ¿cierto? La intuición nuestra nos dice que si colocamos el origen en el centro de la esfera, los cálculos se van a hacer más sencillos. Y de hecho es así. ¿No? Muy bien. Entonces ahora fíjense, vamos a usar el teorema de Gauss, si ustedes no recuerdan. El teorema de Gauss dice, lo tengo aquí, saquémoslo desde los apuntes aquí. Aquí está el teorema de Gauss para la gravitación. Acá habíamos llegado a la última clase. Aquí está. ¿Sí? La integral de g.ds igual a menos 4πg por la masa encerrada. Ahora les vamos a explicar cada uno de los pasos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué dice el teorema de Gauss? La integral cerrada, ¿cierto? De g.ds. Ya vamos a explicar qué es el ds. Es igual a menos 4πg por la masa encerrada, y aquí es importante, la masa encerrada por la superficie gaussiana. ¿Ya? Entonces ahora vamos a explicar paso a paso cómo aplicar Gauss. ¿Sí? En primer lugar, lo que tú no puedes aplicar el teorema de Gauss en cualquier caso. Si bien esto está explicado en los apuntes, esta expresión que nosotros llegamos en la última clase es cierta siempre. ¿Ya? Siempre es verdad que esta cantidad, que en adelante se llama flujo, ya vamos a ver por qué se llama flujo, esta integral de superficie que se llama flujo, siempre es igual a menos 4πg por la masa encerrada, por esa gaussiana, por esa superficie gaussiana que se elige aquí, que la eliges tú, es libre. Lo único que el teorema te pide es que esa superficie tiene que ser cerrada, ¿sí? Pero puede tener cualquier forma, cualquier tamaño. ¿De acuerdo? Entonces, esto vale siempre. ¿Ya? Lo que pasa es que en ciertos casos, como el que vamos a ver ahora y otro más, en ciertos casos, esta integral se vuelve muy fácil de hacer. Y por lo tanto tú puedes despejar el g.
como voy a mostrar a continuación, ¿de acuerdo? Pero no siempre es fácil usarlo. De hecho, en la mayoría de los casos es más fácil usar este que este. En algunos casos muy particulares, esto puede ser de ayuda para sacar el G directamente sin tener que hacer esto. ¿Bien? Entonces, primero, para poder usar el teorema de Gauss, yo tengo que necesariamente saber cómo son las líneas de campo de la distribución que estoy usando. Por ejemplo, el caso que nos convoca, ¿ya? El planetita, voy a hacerlo aquí más abajo para que no quede muy cerca. Considere un cuerpo, vamos a hacerlo más o menos acá, homogéneo. Como ya dije, puede ser un candidato a agujero negro, ¿ya? Con una cierta masa, homogéneo, con una masa m. Entonces, mi objetivo, como ya dije, es encontrar el campo a una distancia r cualquiera, ¿cierto?, desde el origen de coordenadas. O sea, yo quiero encontrar el campo en el punto P. ¿Bien? Punto P. Ya. Entonces, lo primero que yo tengo que saber para usar Gauss es cómo son las líneas de campo. ¿Sí? Y las líneas de campo, ¿cómo se determinan? Se determinan imaginando que en cada punto yo coloco, en este caso, una masita de prueba y veo qué dirección tomaría esa masita de prueba si la pusiera ahí. Entonces, vamos a imaginar, supongamos que este es un planeta, puede ser el planeta Tierra, y supongamos que yo pongo aquí, digamos, vamos a colocar con otro color, una pequeña masita en su superficie, por ejemplo acá, aquí. Pongo una masita ahí y la suelto. ¿Qué ocurrirá? Lo que ocurrirá es que esa masita va a caer a la Tierra, ¿cierto?, con dirección al centro de la Tierra, ¿sí? Por supuesto que va a chocar con la superficie y se va a quedar ahí, pero su intención era llegar al centro, ¿sí? Si hago lo mismo, por ejemplo, con esta, si coloco una aquí, lo mismo va a ocurrir, esta se va a ir al centro, ¿cierto?, con dirección al origen, al centro de gravedad, ¿no? Y así, para cada punto, yo voy a tener el mismo comportamiento. O sea, esto significa que las líneas de campo son radiales digamos, apuntando hacia el centro del planeta. Estas son las líneas de campo, ¿ya? Si yo las dibujara una a una, ¿cierto?, me quedaría más o menos una cosa así, ¿sí? Como si fuera un erizo. Estas son las líneas de campo de un planeta, ¿cierto?, una estrella o lo que sea. Incluso de un agujero negro. Entonces, ¿qué me dice Gauss? Gauss me dice que una vez que yo sé cómo son las líneas de campo, ¿sí?, yo tengo que elegir, y elegir significa que yo tengo libertad de elegir la forma y tamaño de una superficie gaussiana. ¿Qué es lo que es una superficie gaussiana? Es una superficie imaginaria que yo invento, ¿ya?, me imagino, y esta superficie lo único que necesita es que sea cerrada, ¿sí? Insisto, no importa la forma que tenga, ni tampoco importa el tamaño que tenga. Solamente importa que sea cerrada, ¿sí? Ya. Entonces, la pregunta es la siguiente. Yo soy libre de elegir cualquier superficie gaussiana, siempre y cuando sea cerrada. Entonces, por ejemplo, voy a hacerlo aquí con otro color, por ejemplo azul. ¿Qué superficie gaussiana usaré? Lo único que me piden es que sea cerrada. Así que podré, no sé, usar esa, claro. Podría usar, no sé, esa, ¿sí? ¿Por qué no? ¿Puedo usar esa? Claro. ¿Puedo usar esta otra? Por supuesto. Todas estas superficies cerradas satisfacen esta expresión, ¿sí? Ahora la pregunta es, ¿tengo que elegir una superficie, ya que tengo libertad de elegirla? Voy a elegir una astutamente. Voy a elegir una astutamente. ¿Y astutamente para qué? Para que yo pueda determinar el campo que me interesa. Entonces, ¿qué hago? Bueno, ahí. Primero,
para poder usar el teorema de Gauss con eficacia, yo necesito que mi superficie gaussiana, además de ser cerrada, satisfaga otros requisitos, ¿ya? Uno de esos requisitos, yo los enumeré ahí en el apunte, usted los puede revisar, es que la superficie gaussiana tiene que, en cada punto de su superficie, el campo, en este caso gravitacional, tiene que ser constante. ¿Sí? En cada punto de la superficie gaussiana, el campo tiene que ser el mismo. Tiene que ser el mismo. ¿Ya? Entonces, ¿qué superficie gaussiana elegiría yo que satisfaga ese requisito? ¿A alguien se le ocurre? ¿Una que rodea el planeta? Claro, ya, pero puede ser de cualquier forma. ¿Sí? Por ejemplo. Sí, pero tiene que ser cerrada. Tiene que ser cerrada. Por ejemplo, supongamos, ya, usted dio el clavo. Tiene que rodear el planeta. Pero supongamos que, no sé, ando medio distraído y elijo un cubo. Ok. Satisface el criterio, es cerrada. Rodea el planeta. ¿Y por qué creo que rodea el planeta? Buena idea. Porque resulta que la superficie encerrada por la gaussiana, que en este caso es la masa total del planeta. O sea que esta M encerrada, en este caso, pasaría a ser M. ¿Ya? Entonces, eso sí es bueno, es un avance. ¿Ya? La pregunta es la siguiente. ¿Esto satisface los criterios? Sí. El punto es cuán fácil es hacer esta integral con esta superficie. Entonces, aquí, ¿qué pasa? Hay un problema. Porque esta superficie, ¿cierto?, tiene un flujo, que ya voy a explicar qué significa, que no es constante. ¿Ya? ¿Qué es flujo? Y voy a dejar este dibujito aquí porque lo voy a necesitar más tarde, así que voy a hacer una separación aquí para explicarles lo que es el flujo. ¿Qué es lo que es el flujo? El flujo es una cantidad vectorial que mide cuánto es una superficie atravesada por líneas de campo. ¿Ya? ¿Me explico? Supongamos que aquí usted tiene una línea, una superficie que en este caso es abierta, no tiene por qué ser cerrada. El teorema de Gauss te pide que sea cerrada, pero en general uno puede definir el flujo para cualquier superficie. Supongamos que aquí tú tienes una toallita, una toalla, una superficie abierta, ¿no? Entonces, supongamos que en el espacio donde yo tengo tendida esta toalla con un tendedor en el patio, ¿cierto? Supongamos que en el espacio existe un campo. Por ejemplo, supongamos que existe un campo vectorial así. Este campo vectorial se dice que está haciendo flujo, ¿ya?, a través de esta superficie. ¿Por qué? Porque las líneas están atravesando esta superficie. ¿Ya? Entonces, se define el flujo, generalmente la gente le llama phi, ¿ya? Se define el flujo como el valor, supongamos que este campo, no sé, tiene una intensidad F, supongamos que sea una fuerza. Entonces, sería F por el área hasta aquí, por el área. Pero fíjese que las líneas aquí están atravesando el área de manera perpendicular, ¿no? Si yo mirara de lado esto, las F estarían así, ¿cierto? Y esta toallita mirada de perfil sería así, entonces aquí en 90 grados, ¿sí? Entonces, el flujo se define como esta multiplicación. Ahora, podría ocurrir que las líneas no atraviesen de manera perpendicular, sino que atraviesen así. Por ejemplo, formando un cierto ángulo. Pero no importa, uno define el flujo en general, entonces, como la fuerza por el área por el coseno de alfa, donde alfa es este ángulo. Por lo tanto, si usted se fija, esto se puede ver así. Se puede ver como F coseno de alfa, bueno, lo mismo, por A, por el área total. Pero, ¿qué es lo que es F coseno de alfa? Si usted mira el dibujito, voy a hacerlo con otro color. F coseno de alfa es la componente de este vector, el F que está atravesando de manera oblicua, ¿cierto?,
esta componente. ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué aprendemos de esta definición? Que el flujo siempre se las arregla para que el campo atraviese de manera perpendicular la superficie. Si tú te fijas, esta línea que atraviesa la superficie gaussiana de manera oblicua, ¿cierto? Una componente azul la está atravesando de manera perpendicular, que es la que yo al final tomo en cuenta, y hay otra componente azul que tira el campo para allá. Acuérdense que estoy descomponiendo este vector, así que uno para allá y uno para acá. Pero este no toma en cuenta. Fíjense que este no entra en la definición. Este sería F seno de alfa, ¿no? Pero aquí no está. ¿Por qué no está? Porque esta componente no atraviesa la superficie. Esta componente, si yo la traslado para acá, pasaría como rasante por la superficie, no la atraviesa. Solamente la componente A coseno de alfa atraviesa la superficie. Es por eso que aparece en el flujo. ¿Sí? Entonces, ¿qué aprendemos de esto? Que cuando yo calculo el flujo de algo, la definición misma me deja pasar solamente las componentes del campo que son perpendiculares a la superficie y las componentes que son paralelas a la superficie las mata. ¿Sí? Es como si fuera un colador. ¿Sí? Las líneas de campo pueden entrar en cualquier forma, en cualquier ángulo, que tú queráis. Pero siempre te van a matar la componente paralela a la superficie y te dejan pasar solamente la componente perpendicular a esta. Entonces, ¿qué hacen los matemáticos? ¿Qué hicieron los matemáticos para formalizar todo este cuento? Definieron un vector llamado vector ds, que de hecho es este ds que aparece aquí. ¿Qué es este vector? Bueno, voy a hacerles una esquemita acá y ustedes me van a entender al tiro de qué se trata. Vamos a considerar una superficie bidimensional, así como un pañito. ¿Ya? Pongamos que este es como un pañito, digamos, un pedazo de confort, ¿cierto? Flotando en el aire. ¿Ya? Una superficie bidimensional, un poquito doblada, digamos, no tiene por qué ser recta. Entonces, en cada punto, por ejemplo, supongamos que en este punto de la superficie, yo defino un vector que apunta hacia afuera. ¿Ya? Y ese vector se llama ds. Ahora, ¿qué d? Bueno, primero partamos por la s. S es de superficie. ¿Ya? Y d significa que es un ds, vale decir, significa que es un elemento de área. Es un trocito pequeñito de área, infinitesimal. ¿Ya? Por lo tanto, los matemáticos se les ocurrió la idea de definir este vector ds como un vector cuyo módulo es el valor de esta área infinitesimal roja y cuya dirección apunta siempre saliendo de la superficie. Saliendo de la superficie. ¿Ya? Si la dirección positiva del ds es cuando sale de la superficie. Y cuando entra sería negativo. ¿Sí? Pero la dirección positiva es cuando sale. Entonces, en cada punto de la superficie yo voy a tener un ds. Por ejemplo, en el caso del planeta nuestro, aquí que no lo quiero tocar en cada punto yo defino un ds que es perpendicular a la superficie. Esa es la gracia del ds, que en cada punto de la superficie es perpendicular. Entonces, en este caso es radial, ¿no? Radial. O sea, no me quedó muy bonito, muy explicativo, lo voy a hacer mejor aquí. Por ejemplo, tomemos un planeta, ¿cierto? Entonces, los ds son siempre radiales. ¿Sí? Radiales. Ahora, estos vectores ds son fijos. Dependen solamente del punto de la superficie donde nos paremos. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, las líneas de campo, en este caso, por ejemplo, las líneas de campo son las líneas amarillas. Mi superficie gaussiana, insisto, yo elegí una a mi antojo, elegimos, por ejemplo, un cubito, una cajita. Si yo miro esto, me doy cuenta que las líneas de campo atraviesan en algunos lugares de manera perpendicular. Por ejemplo, esta cara es atravesada por esta línea de campo de manera perpendicular. Pero, por ejemplo, esta ya la está atravesando oblicua. Esta también la está atravesando oblicua. Esta también. Entonces, voy a tener aquí muchos flujos
¿ya? De hecho, voy a tener una sumatoria, una integral de puros flujos. Y es muy difícil calcular esto, ¿ya? Acuérdense que este G.ds, esto significa que es el producto punto entre el campo y el elemento de área, el vector de S. Y si ustedes recuerdan, el producto punto entre dos vectores se define, esto es una definición. Si yo tengo dos vectores cualesquiera y hago su producto punto, esto es lo mismo que decir módulo del primero por el módulo del segundo, ¿cierto? A ver si se acuerdan, por el coseno de alfa, llamémosle. El coseno del ángulo que forma este vector con este vector. Entonces, si ustedes se fijan, eso es re complicado, porque yo tendría que saber en cada punto de la superficie qué ángulo forma este vector con el vector de S en ese punto. Ahora, ¿cómo son los ds de este cubito? Acuérdense que los ds por definición siempre son perpendiculares a la superficie. Por lo tanto, en esta cara, el cubito, los ds son así, perpendiculares. En esta cara, son así, acuérdense que siempre salen. Para esta cara de acá, son así. Para la cara de abajo, son así. Entonces, fíjate, por ejemplo, aquí. Tengo esta línea de campo que está haciendo flujo sobre esta cara, ¿cierto? La cara, digamos, esta cara así, ¿cierto? Sería como ahí y esta ahí. ¿Sí? Entonces, en la cara de acá está haciendo flujo, entrando con un ángulo, y yo tendría que calcular el ángulo que forma este. Y ese ángulo es re complicado. ¿Cómo lo calculo? Podría calcularlo. Y después tendría que calcular el del vecino, y el del vecino, y el del vecino, y después sumarlos todos. O sea, calcular esto para esta superficie gaussiana es un trabajo de chino. ¿Sí? Aunque, insisto, esto sigue siendo cierto para esta gaussiana, como para cualquier otra, siempre y cuando sea cerrada. Pero es poco práctico. No gano nada. De hecho, me complico más la vida. En ese caso, mejor hago la integral. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la estrategia? La estrategia es cambiar esta gaussiana por otra. Otra que no me complique tanto la vida con el flujo. ¿Sí? Entonces, tengo que hallar una superficie, ¿ya? Cerrada, por supuesto, que encierre el planeta, sí, pero tiene que ser de una forma tal que en cada punto de ella, los ds sean paralelos a los g's. Y usted dirá, bueno, ¿y qué gano con eso? Bueno, gano mucho porque, si usted se fija, como ya dijimos, g.ds es esto. Supongamos que g y s fueran paralelos. Supongamos que g apunta así, el campo gravitacional, y supongamos que el ds esté así. ds esté así. ¿Ya? Son dos vectores. ¿Qué ángulo forman entre ellos? Si son paralelos. ¿Qué ángulo forman dos vectores paralelos? ¿Cero? Cero. Entonces, el producto punto sería el módulo del primero por el módulo del segundo por el coseno de cero. Y el coseno de cero es 1. ¿Ya? Y si eso fuera cierto para todos los puntos de la gaussiana, entonces este producto g.ds no sería otra cosa que el módulo del primero por el módulo del segundo por el módulo de ds. Por 1, por puros unos, ¿sí? Y en ese caso, yo podría sacar el g fuera de la integral y despejarlo automáticamente. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que si yo pudiera, aún no sé cuál, estamos llegando a eso, si yo pudiera encontrar una superficie gaussiana cerrada que tenga dos propiedades. Uno, que en cada punto de ella el campo sea constante, y dos, que las líneas de campo siempre sean paralelas, a los vectores de S. Si yo encuentro, voy a mostrar ahora, que si yo encuentro una superficie que satisfaga a la vez esos dos requisitos, vamos a ver que sí existe, entonces esta integral me va a dar automáticamente el valor del campo, sin tener que hacer nada. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cuál. ¿Ustedes se le ocurre alguna idea? ¿Una esférica? Una esfera, claro, una esfera. Vamos a ver. Aquí está nuestro planeta.
vamos a dibujar nuevamente las líneas de campo, porque esto es muy importante. Vamos a dibujarla más grande aquí para que se note. Vamos a dibujar alguna, nomás ya sabemos que esto es como una especie de erizo, ¿no? Como un erizo, pero cuyos tentáculos, cuyos rayos apuntan para adentro. Pero sigue siendo radial, eso es importante. ¿Ya? Vamos a dibujar estas notas. Aquí. Así. ¿Ya? Ahí. Entonces, primero, nuestra tarea es clara. Al inicio lo dijimos. Queremos encontrar el campo a una distancia R, ¿cierto? R, del punto P, donde yo quiero encontrar el campo, mi punto de campo, ¿no? ¿Qué hago yo? Primero, elijo una superficie gaussiana cerrada que pase por este punto P. Ustedes ya van a saber por qué. Yo podría elegir una chiquitita, por ejemplo, podría elegir una chiquitita, podría elegir una gigante, da lo mismo, no importa la forma. Pero entonces, como no importa la forma, no importa el radio que tenga esta gaussiana, yo voy a hacer astutamente que su radio sea igual a R. ¿Sí? Entonces, mi esferita va a ser esta. Esta es mi superficie gaussiana. La voy a ensayar a ver qué tal. Fíjate que esta superficie gaussiana es muy especial. Primero, encierra la masa del planeta, sí. ¿Se cumple que en cada punto el campo es constante? Sí. ¿Por qué? Si yo fuera una hormiga, supongamos que tú eres una hormiga que camina en esta superficie imaginaria gaussiana. El valor del campo gravitacional sería el mismo en todos los lados. ¿Por qué? Porque estoy a la misma distancia radial del centro del planeta. ¿Sí? Por lo tanto, si yo camino por esta superficie gaussiana, obviamente el centro de la gaussiana coincide con el centro del planeta. ¿Para qué voy a hacer una cosa doblada? Si puedo elegir cualquiera, así que elijo lo que más me convenga, ¿no? Entonces, si yo fuera una hormiga que camina, ¿cierto?, por esta gaussiana, voy a medir siempre la misma intensidad de campo gravitacional, porque estoy a la misma distancia radial, ¿de acuerdo? Entonces, requisito 1 se satisface. Requisito 2, que las líneas de campo deben ser en cada punto paralela a los DS. Bueno, dibujemos los DS. Por ejemplo, en este punto, ¿hacia dónde apunta el DS? El DS dijimos que siempre es perpendicular a la superficie. Por lo tanto, en este punto el DS también es radial. Pero, como dijimos, apunta para afuera. Y sería el DS en este punto. ¿Cuál sería el DS en este punto? Bueno. Profe, ¿Sí? ¿consulta tiene la misma magnitud que la línea de campo? ¿El DS? Sí. No, el DS no tiene la misma magnitud, solo la misma dirección. Pero en dirección contraria. En este caso vamos a ver que tiene dirección contraria. Pero lo que importa es que forman un ángulo de 180 grados. Sí. Sí. No, porque acuérdate que la magnitud del DS es la magnitud de un elemento de área de esfera. Perdón, de gaussiana. Sí. Entonces, no tienen la misma magnitud. No tienen la misma magnitud. O sea, eso va a depender de la superficie gaussiana que correcto, coja. correcto. Eso es. Correcto. Correcto. ¿Profe? ¿Sí? ¿Y en qué casos serían con distintos sentidos? Aquí, por ejemplo, tiene sentido opuesto. Fíjate que a eso voy. El DS acá, ustedes ya se están dando cuenta que en cada punto el DS, de hecho, no es paralelo, sino que es antiparalelo a las líneas de campo, ¿no? Un ejemplo en donde tienen el mismo sentido, en el caso del campo eléctrico. Si ustedes recuerdan, en Física 2, uno estudia, en vez de una masita, uno estudia una carga, ¿no? Y cuando la carga es positiva, las líneas de campo son así. Es un erizo hacia afuera. ¿Sí? Si ustedes recuerdan de Física 2, es así. Es lo mismo que el campo gravitacional acá, pero en líneas salientes. ¿Por qué? Porque en este caso, las carguitas de prueba se repelen, como siempre la carga de prueba siempre es positiva, se repelen con la carga positiva de acá y tomaría esta dirección hacia afuera. ¿Sí? En ese caso, de la carga puntual, positiva, el campo, el DS y los campos son paralelos, forman un ángulo cero. Pero fíjense que acá el ángulo que forma el DS y el campo son siempre 180 grados. Son antiparalelos, ¿no? Pero eso no es un problema, porque en vez de coseno de 0, me va a quedar coseno de 180, y coseno de 180 es menos 1. Entonces, en vez de un 1, voy a tener un menos 1. Y eso significa, sencillamente,
o cómo lo ven los matemáticos. Los matemáticos dirían que el flujo es negativo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que te tiene que quedar a ti en la mente? En la mente te tiene que quedar que si yo tengo una superficie, por ejemplo esta, si hay líneas de campo que están penetrando la superficie así, haciendo flujo, hacia afuera, ¿cierto? Saliendo de la superficie, entonces decimos que el flujo que hace este campo es positivo. Y si las líneas están entrando a la superficie, como es este caso nuestro, entonces decimos que el flujo es negativo. ¿Sí? Entonces fíjese ahora lo que ocurre. Con esta gaussiana, yo voy acá a calcular esto. Y fíjese lo fácil que queda ahí. Voy a borrar aquí para que pueda hacer el cálculo aquí mismo. ¿No? Entonces, voy a borrar acá. Ya. Entonces, fíjense aquí. Esto que está acá es un g.ds que, como ya dijimos, se puede escribir así. G módulo, ¿cierto? Voy a hacerlo con una barrita nomás, no es valor absoluto, es módulo, para no tener que hacer dos barritas. Por el módulo de ds, ¿cierto? Por el coseno del ángulo en cada punto. Pero ya vimos que no importa en el punto donde usted se pare. En todos los puntos de la gaussiana va a cumplirse que el ds es antiparalelo al g. Por lo tanto, el coseno es siempre coseno de 180. En cada punto. Porque esto recuerde que es una integral, sobre todos los puntos de la superficie. ¿Ya? Y esto tiene que ser igual, ¿cierto? Según la Gauss, ¿cierto? Menos 4pi por g por la masa encerrada por la gaussiana. O sea, yo miro mi gaussiana, veo que el planeta quedó dentro de ella, por lo tanto, la masa encerrada por la gaussiana es la masa total del planeta. Ahora, esto no es obvio, porque puede ser que yo tenga un planeta y puede ser que yo elija una gaussiana más chiquitita que el radio del planeta. Y por lo tanto, en este caso, la masa encerrada por la gaussiana es menor a la masa total. Y ahí se saca de otra forma, con proporciones. ¿Sí? Pero no en nuestro caso, porque yo estoy interesado en encontrar el campo fuera, no dentro. ¿Ya? En el caso del agujero negro, yo estoy interesado en el campo fuera del planeta, no dentro de ella. Dentro de los planetas, dentro del agujero negro, no sé lo que pasa ahí. Así que solamente me interesa ver qué pasa afuera. ¿Bien? Ya es otro, si te metes dentro, es otro cuento. Eso da para otro curso. Entonces, fíjate lo maravilloso de esto, que este coseno 180 es el mismo para todos. Por lo tanto, es menos 1 siempre. Entonces, te quedas con menos 1 por esta integral. ¿Ya? O sea, te quedas con menos la integral de g módulo, ¿cierto? Por el módulo de ds. ¿Ya? Pero resulta, ¿ya? Igual a, ¿cierto? Menos 4pi gm. Esa g me quedó media fea. Media tiritona. Ahí, ¿ya? Ahora, esta g podría aún depender de ds. O sea, podría ocurrir que en una gaussiana yo cambie de punto y en un punto esta g dependa de esta s. Pero en este caso no, porque como ya dijimos, si yo soy una hormiga que camina por la gaussiana, me doy cuenta que la g que yo mido ahí, el campo gravitacional, ¿cierto? Es el mismo para todos. Por lo tanto, deduzco que este g es independiente de este ds. Es como si fuera una constante. Por lo tanto, sale para fuera de la integral. Menos el módulo de g, ¿ya? Módulo de g, por la integral de las ds. Aquí es donde viene la magia. Profe, ¿esa integral tiene ese circulito en el medio o no? Miren, yo por ejemplo en el apunte no la pongo. Algunos le ponen el circulito, pero este circulito simplemente significa que es una superficie cerrada. ¿Ya? Ah, ok. Es como para recordarte que es cerrada, pero no es relevante, ¿no? Si tú no la pones no hay problema. ¿Ya? Ya, ok. Lo único que hay que recordar
es que esta integral se tiene que hacer sobre la gaussiana y no sobre la distribución, es sobre la gaussiana, ¿de acuerdo? A veces los alumnos en las pruebas se confunden ahí en física. Ya. Aquí viene la gran magia. A ti te parecerá un poco mágico esto, lo que voy a hacer, pero créeme que tiene todo el rigor matemático que se merece. Esto que está acá, ¿qué es lo que es? Ah, falta algo importante. Este es el módulo. O sea, es la magnitud del área. Acuérdate que el ds tiene por magnitud el área, ¿no? Un área chiquitita. Por ejemplo, esta área es un ds chiquitito. Pero lo que yo estoy diciendo acá es que estoy sumando todos los elementos chiquititos de esta área. O sea, lo que estoy haciendo es sumar S, más S, más S. En el fondo estoy tomando el área completa de una esfera. ¿Sí? Una esfera de radio R. De radio R. Que yo hice adrede que esta esfera tuviera radio R. ¿Por qué? Porque yo pude haber elegido cualquier esfera, más grande, más chica. Gauss me habría valido. Pero yo la quise astutamente elegir que el radio de esta sea igual a la distancia del punto de campo al origen. Por lo tanto, esto que está acá es el área de la esfera azul, bueno, roja, ¿sí? De la gaussiana. Y la gaussiana es una esfera de radio R. Por lo tanto, si usted recuerda de su curso de matemáticas, de geometría, el área de una esfera se calcula como 4pi de una esfera de radio R. Es 4pi por el radio, ¿cierto? El radio al cuadrado. ¿Ya? Y esto es, según Gauss, menos 4pi gm. Entonces, fíjate que los signos menos, bueno, los puedo hacer más. Pongo el menos 1, se te van los 4pi. ¿Y qué es lo que te queda? Y ya sabíamos que el módulo del campo a la distancia r, ¿cierto? Es gm partido por r cuadrado. Fíjese que aquí no aparece el signo menos. ¿Y por qué no aparece el menos? Porque aquí estoy sacando el módulo va a ser negativo. ¿Ya? Obviamente, ¿cierto? Lo que a mí Gauss me entrega, me entrega el módulo del vector, no me entrega el vector. Pero no necesito saber la dirección del vector, porque de hecho yo ya sé que la dirección del vector es la dirección de los rayos amarillos, las líneas de campo. Así que lo que Gauss me entrega es el módulo, que eso es lo que yo estoy buscando. ¿Ya? Y fíjate que este módulo, ¿ya? Este módulo yo lo pude calcular sin tener que hacer ninguna integral. Sin tener que hacer una R, una R', sacar la distribución y después hacer 3 integrales. No tuve que hacer eso, simplemente tuve que saber cómo eran las líneas de campo, que en este caso sabía que eran así, en el apunte está detallado, ¿ya? ¿Por qué son así? De hecho está como ejercicio, ¿ya? Son iguales que una masa puntual. Entonces, solamente necesité saber eso, necesité elegirme gaussiana de manera astuta y llego a la respuesta. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es lo relevante de esto? ¿Ya? Y con esto cierro el tema de Gauss. ¿Ya? Lo único relevante que a mí me importa a mí en este curso es que cuando yo calculo el campo gravitacional, no de un planeta, sino de una masa puntual, ¿ya? Ya sabemos lo que es una masita puntual, lo definimos antes, llego al mismo resultado. ¿Sí? O sea, si yo este planeta me lo imagino como una masa puntual a una cierta distancia r, ¿cierto? Llego exactamente al mismo resultado. Conclusión. Y esto es la conclusión más relevante que nosotros tenemos que recordar de este curso, porque después cuando nos vayamos de lleno al agujero negro vamos a ocupar esta propiedad. La conclusión es que cuando yo calculo el campo gravitacional fuera de una esfera, entonces es lo mismo que si yo la esfera la imagino como un punto en su centro. Me va a dar exactamente el mismo G. ¿Ya? O sea que una distribución esférica es equivalente, físicamente, a un punto. Es como si como dicen los físicos, es como si toda la masa de la esferita estuviera concentrada en un punto. ¿Sí? Esto, por supuesto, es una equivalencia matemática. En la vida real, claro, hay un planeta ahí, ¿ya? O hay un agujero negro, o hay un cometa, un asteroide, o lo que sea. Hay ahí una masa. ¿Ya? Pero para efectos matemáticos son equivalentes a un punto. ¿Ya? Y eso es tremendamente potente cuando nosotros calculemos la velocidad de escape. ¿Sí? Cuando calculemos la velocidad de escape, probablemente en un par de clases más adelante,
vamos a usar esta propiedad, ¿ya? Por eso que era tan importante entender el Gauss, ¿ya? Por supuesto que aquí uno puede hacer otros ejemplos emblemáticos, ¿ya? Probablemente ustedes en Física 2 hicieron el ejemplo clásico del alambrito cargado, ¿cierto? Infinito, muy largo, ¿no? Entonces, tú ahí eliges una gaussiana que tiene forma cilíndrica, ¿no? Si tú recuerdas eso, voy a hacerlo muy rápido, no voy a entrar en detalle, solamente voy a ilustrar, ¿no? Si tú recuerdas, por ejemplo, existe otro tipo de gaussiana ideal, estas se llaman gaussianas ideales, ¿no? Son gaussianas elegidas astutamente, digamos. Hay otro caso que es el que les decía, el caso de un alambre infinito, ¿no? Bueno, no tiene que ser infinito, puede ser muy largo. Entonces, en Física 2 probablemente usted hizo este problema, pero nosotros no estamos estudiando carga eléctrica, estamos estudiando campos debido a masas, ¿ya? Por lo tanto, podemos considerar un alambre muy largo, finito, y vamos a calcular su campo gravitacional a una cierta distancia, no sé, llamémosle una distancia, no sé, z, desde el eje, ¿ya? Desde el alambre. Entonces, hacemos lo mismo. Uno se preguntará, ¿cuáles son las líneas de campo en este caso? Ya no son un erizo, sino que las líneas de campo en este caso son así, ¿no? Son así. Son así. Ahora, no se engañe, esto es tridimensional, ¿ya? Esto es tridimensional, ¿ya? O sea, ¿cómo sería esto visto tridimensional? ¿Cómo sería este campo? Sería también como un cilindro. Como un cilindro erizo, ¿sí? Sí, sí. Eso. Es como, no Un sé, cepillo de me imagino metiendo el alambre en un cono de toalla nova, una cosa así. Eso, sí, correcto. Si tú miras esto, supongamos que tu ojo está aquí, ¿ya? Si tú miras hacia allá, ¿cierto? Miras hacia allá, lo que usted vería es, claro, un punto que sería como la cabeza del alambre, ¿no? Y usted vería esto, las líneas de campo así. Así. ¿Sí? Así. Bueno, ahí, ¿cierto? Esto es tridimensional. Es un erizo, como yo le digo a los alumnos en Física 2, es un erizo pero cilíndrico, ¿ya? Es un erizo cilíndrico. Es como estos cepillos antiguos que las mujeres a veces usaban para peinarse, que eran como bien duros, tenían como una especie de cilindrito acá, ¿cierto? Y tenían estos pelos así como duros, y así, radiales, ¿no? Esto es más o menos, ¿ya? Ahora uno dice, bueno, ¿cuál será la gaussiana ideal en este caso? De nuevo, tiene que ser una superficie cerrada que encierra el alambre, que en cada punto de la superficie el campo sea constante, vale decir que esté a la misma distancia del alambre, y que las líneas de campo, las amarillas, sean perpendiculares en cada punto a los ds. Tal superficie, quizá usted lo intuía, como dijo recién su compañero, es un cilindro. Es un cilindro. Y es un cilindro de radio z, justo la distancia de campo. Yo lo elijo a propósito, por astuto que soy, de pillo, ¿no? ¿Sí? Entonces, un cilindro, ¿ya? Acuérdate que la superficie gaussiana tiene que ser cerrada. Por lo tanto, este cilindro tiene tapita acá, ¿sí? Tiene unas tapitas. ¿Ya? Ahora, aquí hay una sutileza. Les paso el dato. Una vez lo pusimos en una prueba de Física 2, ¿ya? Yo le había enseñado a los alumnos a usar Gauss, esto en el caso de ellos para una carga, y esto era en vez de una masa de una carga, pero en principio el mismo. Y les dije por qué razón el alambre tiene que ser muy largo para que funcione Gauss. ¿Y si el alambre fuera corto? ¿Qué pasaría ahí? Ahí estoy en problema. ¿Por qué estoy en problema? Porque si el alambre es corto, supongamos que este es el alambre corto, el campo, las líneas de campo cerca del alambre, cerca del centro, son casi perpendiculares al alambre, pero a medida que te acerca al borde, las líneas empiezan a torcerse, empiezan a hacer esto. Entonces ahí, cuando usted elige una gaussiana cilíndrica, ya no se cumple la propiedad 1 ni la propiedad 2. Solamente si el alambre es muy largo, las líneas van a ser como son acá. Y por lo tanto ahí sí me funciona, ¿ya? Por esa razón algunos libros, cuando hacen el teorema de Gauss para este caso del alambrito,
ellos dicen que el alambre es muy largo, ¿ya? O, alternativamente, el alambre puede ser corto, pero tú lo estás mirando de muy cerca. Por ejemplo, quieres calcular el campo en un punto cercano. Si tú miras el alambre muy de cerca, te va a parecer infinito, ¿no? Por ejemplo, supongamos que este es la piel del alambre. Si yo lo miro de lejos, es cortito, pero si lo miro de muy cerca, los bordes no los veo y me parece que es infinito, ¿ya? En ambos casos, yo puedo suponer que las líneas son así y puedo aplicar Gauss, ¿ya? Ahora, apliquemos Gauss rápidamente, ¿ya? Rápidamente. Aquí es re fácil, fíjate. Vamos a calcular el flujo. Como esta superficie gaussiana roja cumple los dos requisitos, entonces, por el mismo razonamiento anterior, nos va a quedar que, aquí con signo menos también, ¿cierto? El módulo de G, porque el flujo también va a ser negativo, aquí, porque las líneas de campo están entrando a la superficie, están entrando, ¿sí? También va a haber un coseno de 180 en cada punto, ¿no? Por la integral de las ds, fíjate que a esto llegamos delante por el mismo razonamiento, va a ser igual a menos 4pi g. ¿Cuánto será la masa encerrada? Ya no es tan fácil. En delante, en el caso de la esfera, la masa encerrada, como la gaussiana encerraba toda la esfera, la masa encerrada era la masa del planeta. Pero resulta que ahora la masa está distribuida en un alambrito. Entonces aquí lo que se hace, más bien lo que se suele definir, es una cantidad, lo que hacía en el anillo, definíamos una densidad de masa, lambda, ¿cierto? Que no era otra cosa que la masa del alambrito. O sea, tú agarras el alambrito y lo pones en una pesa, ¿cierto? Y lo divides por el largo del alambrito. Eso. Son los kilogramos por metro. Obviamente el alambrito es homogéneo, ¿cierto? ¿Para qué te voy a complicar la vida? Podría ser no homogéneo, pero ¿para qué? Supongamos que es homogéneo. Entonces el lambda es constante. Entonces la masita del alambrito se puede escribir como lambda por el largo del alambrito, ¿sí? Donde el lambda es una constante, insisto, es algo conocido. Así que la masa encerrada es la masa, porque acuérdense que esta gaussiana tiene tapitas, por lo tanto alcanza a encerrar al alambrito, aunque no vea los bordes, pero sí voy a suponer de que la tapita encierra el alambrito, por lo tanto esto va a ser lambda L. ¿Sí? Esta sería la masa encerrada, ¿no? Ahora, aquí viene la gran magia. ¿Cuánto vale el área de la... Esto acuérdense que es el área de la gaussiana. ¿Cuánto vale el área de este cilindro de largo L, igual que el largo del alambre, y radio Z? ¿Alguien se acuerda cuánto vale el área superficial de un cilindro de largo L y radio Z? ¿Alguien se acuerda? Es muy fácil. Es el perímetro por L. O sea, es 2pi por Z. Eso es el perímetro, ¿no? El perímetro de, como si esto fuera en este círculo. Y eso L veces. O sea, este es el... Bueno, si no me cree, usted puede encontrar en un libro de geometría. Este es el área del manto, el área del manto que le llaman, ¿no? El manto del cilindro, ¿no? Otra cosa es el volumen, que es la comida que está dentro. Yo estoy hablando del área, no del manto. ¿De acuerdo? Este es el área del manto del cilindro, que es mi gaussiana. Y fíjate la magia acá. Y esto es lo que sorprende, ¿eh? Menos G. Fíjate. Menos G. Por 2pi ZL, ¿cierto? Igual, según Gauss, a menos 4pi G, ¿cierto? Lambda L. Mira lo que ocurre acá. Se te van las L's. ¿Qué significa que se fuera la L? Significa que el cilindro puede ser todo lo largo que quiera y da lo mismo, porque las L se van. El resultado del campo no va a depender de L. Esa es la justificación para que uno diga, ah, mira, el cilindro es muy grande, muy largo. Voy a suponer que todas las líneas de campo son así como las amarillas. ¿Cierto? Porque en realidad a Gauss no le importa el largo del cilindro, se cancela.
¿sí? Entonces, este menos con este menos, este 2pi con este 4pi te queda 2, ¿cierto? Y entonces tú llegas a la conclusión de que el campo gravitacional, el módulo del campo gravitacional, ¿cierto? Es G por lambda, ¿cierto? Partido por 2 Z. Listo. Eso tú lo pudiste haber encontrado con esto. Claro, es más laborioso, es más largo. Tienes que hacer 3 integrales y va a llegar a esto mismo. ¿Sí? Fíjate, el campo es proporcional a Z a la menos 1. ¿No? El campo de un alambrito, si tú te vas alejando del alambrito, el campo va disminuyendo con la distancia. Mientras que en el caso de la esfera, el campo va disminuyendo con la distancia al cuadrado. ¿Sí? Como vimos en el caso anterior. ¿Sí? En el caso anterior. Entonces, ¿te fijas? Estos son dos casos, son emblemáticos, ¿ya? En donde se puede aplicar Gauss de manera sin tener que hacer este programa, ¿ya? Pero si tú tienes una distribución real, que no es una esfera, no es un anillo, ¿cierto? No es un alambre, es cualquier cosa rara, tú tendrías que hacer esto, o sea, a la antigua, ¿no? O sea, siempre está esto. Solamente en caso especial. Afortunadamente para nosotros, como este curso de agujeros negros, nosotros siempre vamos a estudiar esferas, así que siempre vamos a poder emplear los argumentos de Gauss. Vale decir que las esferas se pueden reducir a un punto. Toda la masa de la esfera se comporta igual que si toda la masa estuviera concentrada en su centro. Eso es tremendamente potente. ¿Bien? Bien, jóvenes. Aún tengo tiempo. Me quedan como 20 minutos. Cierro Gauss, ¿ya? Cierro Gauss y quiero pasar a otro tema. Vamos a ver aquí páginas. Ya. Quiero pasar a otro tema aquí, ¿ya? Que es el potencial. Nos estamos acercando al fin de la teoría newtoniana. Nos estamos acercando a la formulación que deja por tierra el concepto de fuerza. ¿Ya? Como ustedes saben, el campo que nosotros estamos trabajando, el campo gravitacional, es un vector, ¿sí? Y como buen vector, tiene 3 componentes. Y ustedes ya saben que hay que hacer una integral por cada componente. Y eso puede llegar a ser muy laborioso. En general, no estaría fácil. Entonces, uno se hace la siguiente pregunta. ¿Existirá alguna manera un poco más fácil de visualizar el campo gravitacional que no sea un vector? ¿Podemos nosotros encontrar una cantidad más sencilla que un vector que tenga la misma información del campo gravitacional que la tiene este vector? Porque, aceptémoslo, es engorroso trabajar con componentes, ¿ya? Tienes que elegir un sistema de coordenadas, tienes que escribir el R, el R', ¿cierto? Hacer el módulo, al cubo más encima. O sea, estas integrales en general son pesadas, ¿ya? Entonces, nosotros buscamos una nueva formulación de campo gravitacional a partir de una función escalar, vale decir, una función que no es un vector, es un número, ¿ya? Es un número. Acuérdense que existen 2 tipos de cantidades, que son los escalares, los números que no tienen dirección, y los vectores, que tienen un número, que es su módulo, y su dirección. Entonces, lo que yo quiero hacer acá, hacia allá me dirijo, ¿no? Y lo complementaremos a la siguiente clase. Quisiera hacer una formulación escalar, ¿ya? Del campo G. O sea, quiero representar el campo no como un vector, sino como una función escalar. Y esa tal función escalar se llama potencial gravitacional y se simboliza con la letra φ. Y la gracia de este potencial gravitacional, claro, por supuesto, es una función de las coordenadas. Depende de en qué punto del plano estemos. Ok. Pero lo más encachado es que no es un vector. No tengo que trabajarlo en componentes. No tiene componente I, J, K. ¿Ya? Es un número. ¿Ya? Y eso es muy, muy, muy nice. Muy nice. Porque
ustedes van a ver que simplifica enormemente la vida, sobre todo cuando estudiamos agujeros negros, ¿ya? Por lo tanto, nuestra primera, digamos, los primeros pasos que tenemos que nosotros dar para llegar a esta formulación, que es la llamada ecuación de Poisson, ¿ya? Es calcular cuánto vale el rotor del campo gravitacional. El rotor, ¿ya? Esto que está acá no lo quiero hacer yo porque se lo voy a dejar de tarea, ¿ya? No es difícil de hacer, para nada. La segunda tarea, que ahora mismo la quiero formular después que termine esta clase, la quiero subir, ¿cierto? Va a tener dos cosas. Va a tener Gauss, les voy a hacer una preguntita rapidita de Gauss, facilita, ¿ya? Para que más o menos ver si dominan eso. Y después les voy a preguntar que demuestren esto. ¿Ya? Ahora, les voy a dar obviamente una introducción para simplificarles la vida. Voy a mostrarles aquí el apunte. No, lo voy a hacer aquí no. Vamos atrás. Yo quiero demostrar esto. No sé si ustedes recuerdan, yo les dije qué era esto. Un operador vectorial, ¿cierto? Llamado nabla. Y es una suerte de operador vectorial, ¿cierto? Que tiene este aspecto. En coordenadas cartesianas, por ejemplo, nosotros estamos trabajando en cartesiana, no nos vamos a meter con otro tipo de coordenadas, ¿ya? Y ahora, yo no sé si ustedes recuerdan, por favor, si me pueden decir, cómo calcular el producto cruz entre dos vectores. ¿Recuerdan eso? ¿El producto cruz? ¿Recuerdan, no? Que había un método ahí con una matriz, un determinante. ¿Alguien se acuerda? No, profe, tendría que repasarlo. Ah, ya, pero bueno, en algún momento lo vieron, ¿no? Sí, sí, sí. Ya, mira, una cosa muy rápida, muy rápida. Supongamos que tenemos dos vectores. ¿Ya? A y B, lo voy a hacer así. A y B. ¿Ya? Profe, ¿Sí? esto fue lo que explicó la clase anterior, ¿o no? Y creo que la anterior a la anterior, o la Ah, anterior, ya. no recuerdo. Expliqué algo similar, me parece que también vi este producto cruz, ¿no? Claro que como que ahí lo estábamos haciendo en conjunto, por lo que me acuerdo, pero como fue hace como la semana antepasada, ahí Ah, se ya, me sí. olvidó más o menos. Ya, yo no recuerdo si la verdad expliqué el producto cruz, quizás lo hice, ¿ya? Pero quiero que vean esto, ¿ya? Para que después puedan demostrar lo que necesito que demuestren. El producto cruz, ¿cierto? Si fuera, no sé, tiene componentes AX, ¿cierto? AI por J. Yo sé que este video va a quedar grabado, entonces para los que no vinieron y que tienen problemas, pueden recurrir a esto, ¿ya? Este sería un BX en I, ¿cierto? Más un BI en J, a BZ en K, ¿ya? Bueno, obviamente quizás ustedes no se acuerdan mucho, pero se dice que el producto cruz, ¿cierto? Entre estos dos vectores es un determinante, donde aquí usted coloca I, J, K, ¿cierto? Aquí coloca las componentes del primer vector, vale decir AX, AI, ¿cierto? Y AZ, y aquí colocas BX, BI y BZ. Y ahora siguen las leyes del determinante, ¿ya? Que en realidad no son difíciles, uno se las aprende al final. Esto aquí es igual, colocas aquí y tongo, el primer vector, factor D. ¿Dónde está el I? Está acá. Uno lo suele colocar cuando es estudiante, uno se suele usar esta regla nanotécnica. Te colocas en el I acá y tapas la fila y la columna de I. Y te quedas con estos cuatro elementos. Y ahí haces el determinante. AI por BZ, ¿cierto? Por BZ, menos AZ por BI. ¿Sí? Menos AZ por BI. Después,
menos, siempre menos, eso por fórmula, en J. Y en J, ¿qué haces tú? Lo mismo. Dices, ¿dónde está J? Ah, ya, J está aquí. Bueno, tapas la línea de J y la columna. Y juegas con las que te quedan, con estas cuatro. Las que no son rojas, ¿no? Y ahí tú dices, AX por BZ menos AZ por BX. AX, BZ. Es una ensalada de términos, ¿cierto? Que al final tú te vas a dar cuenta que al final todo te da cero, ¿ya? Pero hay que saber hacerlo, ¿ya? Y finalmente en K, aquí usemos otro color, por ejemplo el azul. ¿Dónde está K? Está aquí. Tapo entonces esta y tapo esa y me quedo con estas cuatro. Y hago lo mismo. Los cruzamos. AX por BI, AX por BI, ¿ya? Menos AI por BZ, ¿ya? Menos AI BZ. ¿Ya? Listo. Ahora, fíjese, el producto cruz obviamente me da otro vector. Otro vector. ¿Sí? Profe, Ahora, ¿sí? ¿no era BX en vez de BZ? A ver. Sí, tiene razón. Ahí, a ver, AXBI, ahí, BX. Gracias, tiene razón. Es BX. Sí, bueno, BX. ¿Ya? Entonces, ahora, ya, ¿por qué hago esto? Yo sé que tú sabes esto, o lo puedes repasar. Pero ¿qué me interesa a mí? Que ahora Nabla sería como el A. ¿Sí? Entonces, el Nabla no es un vector en el sentido convencional, es un vector que actúa sobre, ¿ya? Entonces, me explico. Esto es lo que quiero que te quede claro y el resto solamente es cosa de cantar. El Nabla, cuya componente ahí es derivar respecto de X. ¿Sí? Es derivar respecto de X. La componente J de Nabla es derivar respecto de Y, ¿cierto? Y la componente Z de Nabla es derivar respecto a Z. Por lo tanto, cuando usted, por ejemplo, en la componente K, que es la última, ¿ya? Cuando a usted le toque jugar con estas cuatro, ¿ya? En vez de multiplicar, porque aquí, ¿qué decíamos? Decíamos AX por BI, ¿no? Como aquí. Pero ahora lo que tú vas a hacer es que este, como que multiplica, entre comillas, opera sobre este. Entonces, la multiplicación en realidad te va a quedar la derivada de BI a BX, ¿cierto? Esta sería como la multiplicación entre los dos términos, ¿me entienden? ¿Sí? Menos esta por esta, que sería en realidad derivar el BX respecto a Y. ¿Sí? Esa es la única salvedad, pero sigue la misma lógica. ¿Bueno? Eso es lo que quiero que entiendan, porque esto es ya distinto, ¿ya? Lo que es multiplicar acá es derivar, ¿sí? Es derivar. Por eso que se llama operador. No es un vector en el sentido estricto, es un operador vectorial. Por esa razón, los vectores unitarios van antes. Fíjese, por ejemplo, este es un vector que el AX, el AI y el AZ son números, ¿sí? Por ejemplo, puede ser 3, 8, 20. Y el vector unitario va después. Pero fíjate que aquí el vector unitario va antes, ¿ya? O sea, es un vector medio raro, ¿ya? Con propiedades más distintas. Ya, entonces, para finalizar, ¿cómo quiero que demuestren esto? Primero, que es G, ¿ya? Entonces, si vas atrás, acuérdense que G es esto. Entonces, yo le voy a calcular el nabla aquí. Entonces, me va a quedar nabla eso. Pero el nabla puede entrar dentro de la integral. Y hay una cosa muy importante. El nabla, ¿cierto? Que ya dijimos que era derivar respecto a X, derivar respecto a Y, derivar respecto a Z, va a derivar las coordenadas no primas. ¿Ya? Me explico. Fíjese que en esta definición aparece el R y aparece el R'. Entonces, lo único que usted tiene que hacer es escribir estos vectores en coordenadas cartesianas. Acuérdese que el R era el vector que iba desde el origen hasta el punto de campo, y el R' era el vector que iba del origen a las de Q, perdón, a las de M, a los que escaneaban la distribución. Entonces, lo que usted debe hacer aquí es escribir el R en coordenadas cartesianas. Estamos trabajando en cartesiana.
X en Y, ¿cierto? Más Y en J, más Z en K. Después usted escribe el R', ¿ya? Primita, aquí, y esto será R', politongo, los vectores Y son fijos, son los mismos que los de arriba, los que cambian son las coordenadas. Y', ¿cierto? Más Z'. Aquí es J y aquí es K. ¿Sí? Entonces, cuando usted escriba R menos R', bueno, va a ser S menos S, S menos S, después saca el módulo, ¿cierto? Que sería la raíz cuadrada de X menos X' al cuadrado, más, ¿sí? Todo eso. Por el vector, ¿cierto? Pero tome en cuenta que a la hora de usar el nabla, acuérdense que el nabla aquí, cuando usted haga el producto cruz, va a derivar. Estas V's van a ser ensaladas de X con X', ¿cierto? Con Y, con Y', pero las primas, el nabla no las deriva, son como constantes. Por lo tanto, las derivadas de las primas van a ser cero. Todas. ¿Sí? Por ejemplo, el dA de X de X', eso es cero. ¿Sí? O, por ejemplo, el dA de X de Y' es cero. O sea, el nabla solamente va a actuar, va a derivar las X, la Y, la Z. ¿Ya? Y para nabla, el X', el Y' y el Z' son constantes, meras constantes. Por lo tanto, al derivarlas te da cero. ¿Sí? Así que no tienen relevancia, ¿no? Eso es lo que quería que entendieran, porque quizá iban a tener esa duda. ¿Ya? Entonces, usted escribe esto, escribe el R menos R' al cubo, arma esto, ¿y qué pasa? Fíjese que el ρ, la densidad, depende de R', así que el nabla no le hace nada. Lo mismo esto, no le hace nada. Por lo tanto, lo que yo le estoy preguntando a usted, esto, en el fondo, es lo mismo que preguntarle esto, que demuestre esto. Eso es lo que tienen que mostrar. ¿Sí? Entonces, fíjese acá. Esto que está acá es un vector. Es un vector. Esto que está acá es un escalar. ¿Ya? Por lo tanto, este producto cruz tiene esta forma. Tiene la forma de un producto cruz con un escalar que voy a llamar f por un, no sé, un vector A. Y acá hay una propiedad que usted tiene que usar. Están en internet o están en los libros, ¿ya? ¿Cuál es el producto cruz de la multiplicación de un escalar por un vector? Aquí hay una propiedad que usted, insisto, yo quiero que usted la busque y la use, ¿ya? No se la quiero dar yo, quiero que tú la averigües. Es una propiedad que te enseña a calcular el producto cruz en dos términos, ¿ya? Hay dos términos aquí que se están sumando, de una función escalar, que este f vendría siendo 1 partido por la raíz de 1 partido por el módulo al cubo, ¿cierto? Y este a vendría siendo vector. ¿Ya? Entonces, usted aplica la propiedad, te va a dar cuenta que hay dos términos aquí y los dos términos van a ser cero. ¿Ya? Es solamente cosa de ponerse a derivar con paciencia, no tiene ninguna ciencia. La verdad es que es cosa de ser paciente, no hay que ser genio aquí. Solamente ser paciente y metódico y vas a llegar al resultado solito. ¿Ya? Así que, estimados, les voy a subir la tarea, voy a tratar de hacerlo hoy día. Una de Gauss y una de esto. ¿Ya? Y con eso estamos listos. ¿Ya? Porque una vez que usted muestre esto, y cuando tú te convenzas de que esto es cierto, yo automáticamente voy a poder escribir la ecuación de Poisson en 10 minutos. ¿Sí? O sea, la gracia de la formulación de potencial es que tú puedas demostrar esto. Que el campo gravitacional tiene rotor cero. ¿Ya? En inglés le llaman el curl. ¿Ya? Curl. El curl. Y se dice que el campo es, que en inglés significa sin curl, ¿sí? Curless significa que no tiene curl, o sea que tiene curl cero. Entonces, ahora, ¿usted sabe cuál es la interpretación geométrica de esto? Cuando yo tengo un campo vectorial que tiene curl, vale decir que esto no es cero, significa que yo tengo puntos del campo vectorial donde el campo se tiende a rotar, tiende a como acumularse así, tiende como a rotar alrededor de puntos. Cuando un campo hace eso,
el curl no es 0, tiene un valor. Pero cuando el curl es 0, significa que el campo siempre diverge, no se acumula en ningún punto, no rota respecto a ningún punto. Y eso es bastante obvio, porque si yo miro los campos que hemos visto aquí, por ejemplo, el campo del planeta, ¿cierto? Las líneas de campo son así. Así que no hay ningún punto respecto al cual el campo rota, como aquí, por ejemplo. ¿Sí? Así que no era de extrañarse que este campo tuviera rotor 0. ¿Ya? Pero como vamos a ver más adelante, en la siguiente clase, cuando usted pruebe esto, ¿cierto? Vamos a ver que esta propiedad, junto con la otra propiedad que hemos visto, que es esto, la otra ecuación que ya vimos, ¿cierto? Que era aquí, si no me equivoco, 4πg por ρ, ¿cierto? Con esta van a conducir a la ecuación de Poisson. Van a conducir a la ecuación de Poisson. ¿Bien? Entonces, es muy importante que ustedes deduzcan esto. No importa que se demoren, no importa. Obviamente, si van a tener dudas, escríbanme a través de la semana, no esperen, digamos, el día anterior para preguntarme o digamos, el mismo día de la clase. Ojalá que durante la semana usted me escriba, ¿cierto? Si quieres puede mandarme una foto de tu ejercicio, de tu cálculo, y de repente si te quedaste trabado en algo, bueno, para yo mirar dónde vas y te puedo ayudar, ¿ya? Yo siempre trato de contestarlo a los alumnos rápido, ¿ya? Para que no pierdan el tiempo, ¿bien? Eso pues, lo dejamos hasta acá, estamos en la hora. ¿Alguna pregunta? ¿Alumnos? ¿Inquietudes? No, profesor, por mi parte no. Ya. ¿Estamos claros? ¿Está muy difícil o no? Díganme la firme. ¿Está muy, o no, o está muy intratable? O... Me da la impresión que no es imposible, pero ya. Sí amerita dedicación. Bueno, ojalá que tenga el tiempo para esto, ¿ya? Acuérdense que no es un curso para sufrir, ¿ya? Por favor, no quiero que sufran con esto, quiero que lo disfruten, ¿ya? Obviamente, si tienen cursos más importantes que dar, que no son electivos, dedíquese primero a eso, ¿ya? Esa es tu prioridad. Pero la idea es que disfruten el curso, ¿ya? O sea, si de repente están muy complicados y necesitan más tiempo para la tarea, yo le doy más tiempo a la tarea. Yo no me voy a complicar con esas cosas, ¿ya? Así que yo solamente me gustaría que disfruten el curso, que vayan viendo cómo la matemática va hablando solita, ¿ya? Una vez que tengamos establecida la ecuación de Poisson, me voy con velocidad de escape y de ahí paso a la solución de Schwarzschild de relatividad general. ¿Ya? ¿Por qué jodo tanto con esto? Porque la relatividad general es una generalización de la ecuación de Poisson. ¿Sí? Por eso que nos interesa tanto formular la ecuación de Poisson, que es una ecuación chiquitita muy simple, ¿ya? Pero tremendamente potente. Porque esa ecuación de Poisson involucra solamente el potencial e involucra la densidad de masa. Nada más que eso. No tiene metido fuerza, no tiene metido campo. Solamente potencial y densidad de masa, que en el fondo es la masa. Esa es, digamos, la formulación, esa se llama formulación local de la ley de Newton, ¿ya? O sea, ahí te olvidas de las fuerzas, te olvidas de las líneas de fuerza, de los campos, solamente trabajas con potencial y densidad. ¿Bien? Eso es tremendamente potente, muy, muy potente. ¿Bien? Así que, bien estimados, les invito a que, si tienen un momento en el fin de semana, ojalá se sienten aquí y repasen. Esta clase yo la voy a subir apenas me llegue el video. Y como les digo, les voy a estar subiendo la tarea para que ustedes puedan, ojalá me hagan preguntas, porque eso significa que están estudiando, ¿ya? Así que eso pues, las dejo, que estén muy bien y nos estamos viendo el siguiente viernes si nada pasa. Ya, profe, muchas gracias. Profe, gracias. Muy bien, hasta luego, Chao, chicos. chao. Chao.